Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Democracia Hoy, el programa de idea internacional, de discusión de temas políticos y electorales. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos estar con ustedes en este espacio, en este esfuerzo que hace Idea Internacional por usar las redes sociales y llevarles a ustedes temas que tienen que ver con lo que en este momento se está debatiendo y que además es trascendente para nuestro futuro electoral. Y el tema de hoy no es poca cosa. El tema de hoy tiene que ver con el voto preferencial. Vamos un poco a indagar sobre él, pero antes de ello quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es Paula Muñoz. Paula es profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Política de la Universidad del Pacífico. Además es investigadora del Centro de Investigación de la misma universidad. Paula tiene el grado de magíster y luego de doctora en ciencia política por la Universidad de Texas en Austin, una universidad además que guarda unos vínculos muy estrechos con América Latina, con la política latinoamericana en términos generales. Quiero contarles de ella, que ha sido excomisionada de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, es integrante del Comité Directivo de la Red de Economía Política de América Latina, así como miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, de Latin American Studies Association y del American Political Science Association, APSA. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, qué suerte tenerte en el programa, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches y gracias por la invitación. Mucho gusto estar con todos ustedes. Encantadísimo. A ver, si me lo permites, Paula, hagamos un poco eso que llaman arqueología política. ¿Por qué el constitucionalista del año 80 y luego el del 92 pensaron en el voto preferencial? ¿Por qué era una opción interesante en ese momento? Claro, era, bueno, de alguna manera puede ser que era interesante, pensando que era un momento en el cual, en teoría, supuestamente, los partidos todavía no estaban consolidados, ¿no? Y un poco la política giraba en torno a figuras y pensaban que eso iba a llamar un poco más la atención de la ciudadanía, ¿no? De alguna manera como que uno podría pensar que el nacimiento mismo del voto preferencial está relacionado con una debilidad de los partidos, ¿no? Digamos, ¿por qué? O sea, un poco, lo importante es entender más la lógica, ¿no? Es porque lo que hace el voto preferencial es que permite a los electores abrir una lista partidaria, ¿no? O sea, en el sentido de reordenar las posiciones de los candidatos a través de su voto, a través de tienen la opción de marcar números específicos, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que da la posibilidad es de cambiar este orden y en ese sentido le da o sea, las individualidades, las personalidades, las personas terminan teniendo un peso más grande que lo que decide la agrupación misma, ¿no? Como colectivo, ¿no? Entonces esa es la diferencia más grande, ¿no? O sea, es un punto intermedio no tan común porque, digamos, normalmente las elecciones o las formas de elegir representantes son o por voto o por listas partidarias, es decir, cerradas, uno solamente marca la lista del partido que quiere apoyar, o en algunos casos son como completamente abiertas, ¿no? Donde como ya uno puede como armar su lista y mezclar candidatos de diferentes listas, ¿no? Y acá es como esta figura intermedia, ¿no? Donde elegimos por partido, pero después dentro de cada partido por los que nos gustan. He escuchado de la mayoría de analistas de estos temas las enormes perturbaciones del voto preferencial. Pero cuando intento mirar en qué pudo tener de bueno, imaginé que quizás lo que podía haber hecho de alguna manera era que aparecieran en las regiones algunas élites políticas que al insertarse en los partidos políticos grandes y tener espacio en estos, de alguna manera se les podía abrir el espacio. ¿O es una mirada errónea, Paula? Bueno, yo creo que de alguna manera depende, o sea, depende de qué tipo de distrito electoral tengas, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, pensando en lo que tenemos ahora,
De todas formas, los distritos electorales no es que sea, no es que sea un solo distrito de nivel nacional donde el voto preferencial lo que permite es como ubicar personas de, digamos, de provincias, sino todo lo contrario. O sea, tú tienes que el voto se decide a nivel de departamento y entonces igual aseguras una representación territorial, ¿no? O sea, no es lo que te esté dando eso, ¿no? Lo que permite en realidad es que personas que tienen una popularidad o un arrastre personal, puede ser que por razones políticas, porque por ser un líder político muy popular dentro de su partido, o porque son, por ejemplo, figuras más públicas, ¿no? Más estos como políticos o candidatos de opinión pública que se manejan mucho mediáticamente, o que son figuras que vienen de una trayectoria pública de reconocimiento cuyo nombre es conocido fuera de la política por otras razones, ¿no? Desde éxito profesional en diferentes campos hasta periodistas, ¿no? Deportistas, lo que sea, digamos. Sí, sí, claro. ¿no? Vamos, este campo, pero yo no creo que necesariamente es lo que permite la entrada de líderes regionales, ¿no? Esto podría haber sido el caso en los 90s, ¿no? Cuando se estableció el distrito, cuando se eliminó, digamos, nos redujimos a tener un solo distrito electoral y elegíamos un congreso con lo que se llamó el distrito único, ¿no? Que era de nivel de representación nacional, pero tanto en los 80s como después, ahora en los 2000, que hemos vuelto a lo que en peruanos llamamos distrito múltiple para distinguirlo con lo de los 90s, pero digamos que es la representación territorial. En realidad esto no es, digamos, deja de ser cierto, ¿no? De acuerdo. Y lo que sí. De acuerdo. En esta misma línea de seguir mirando al voto preferencial, el parlamentario que era elegido por el voto preferencial, ¿a quién le debía lealtad? ¿A sus votantes o a su partido o al partido que lo había acogido? Ese es uno de los puntos que más se ha discutido, o sea, y que más discutimos, ¿no? Sobre los problemas que ocasiona el voto preferencial, porque, digamos, de alguna manera lo que propicia es más una competencia intrapartidaria, ¿no? Más, digamos, durante las elecciones, en lugar de hacer que los partidos estén concentrados en como ganar votos como colectivo por su símbolo, ¿no es cierto? Lo que hacen es donde un partido que ya tiene posibilidades de ganar terminan haciendo guerra de candidatos, ¿no es cierto? Campañas individuales y peleándose los votos, y a veces eso primero pues genera fricciones internas muy importantes dentro de los partidos, ¿no? Pero segundo, de alguna manera diluye el potencial más colectivo de los partidos en este sentido, y desvía la atención en general de los electores de los colectivos hacia los individuos, ¿no? Y eso tiene una serie de riesgos, digamos, no solamente por a quién, como tú planteas el tema de representación, ¿no? A quién le debo finalmente mi fidelidad, ¿no? Porque claro, yo puedo, por más que de repente no sea cierto, pero o sea, tienes un capital político personal propio, ¿no? Como dices, yo tengo mis electores, ¿no? Y se van a ir conmigo si yo, o sea, puedes ponerlo en esos términos, ¿no? Como yo tengo mis electores por mi nombre y si me voy a otro partido me los llevo conmigo, ¿no? Eso es lo que tú estás planteando, ¿no? Por un lado. Pero por otro también plantea otro tipo de retos, ¿no? Por ejemplo, el hacer que las campañas sean como mucho más conflictivas dentro de los partidos y que no permitan un mejor trabajo de consolidación de mensaje partidario, más constructivo, más colectivo, sino que a separar las diferencias, ¿no? Las particularidades, personalizar mucho la competencia, la política, ¿no? O sea, es como digamos, por ese lado, y por el otro lado también hace las campañas más costosas, ¿no? Porque en lugar de sumar, ¿no es cierto?, mensajes, yo creo que ese es un punto para mí más importante, ¿no? En lugar de sumar mensajes y de alguna manera, digamos, todos contribuir a un solo mensaje común, lo que estás haciendo es que cada uno está compitiendo por financiar sus propias campañas personales, ¿no? Y eso también hace más cara la competencia política, y eso termina teniendo un precio, un costo, ¿no? Como ya sabemos también. Ahora, ¿no? En esa misma línea reflexiono contigo. Es casi natural que dentro de un partido haya tensiones, facciones, haya tendencias, si quieres, pero una vez que está articulada la plataforma electoral, vamos, y vamos juntos. En este caso no es cierto? La lógica es tan disgregante que hace muy complicado este proceso. Esa es la crítica principal que normalmente se hace pues al voto preferencial, ¿no? Que como que privilegio le da mucho peso a los individuos y dentro de, digamos, más que a lo colectivo dentro de los partidos, de alguna manera también a la hora ya digamos,
no solo dentro de elecciones, sino también fuera de elecciones, hace más difícil como coordinar, ¿no? O sea, como por ejemplo sumar disciplina partidaria, ¿no? O sea, como que tiende a ser más difícil como la consolidación o construcción partidaria. Ese es uno de los argumentos que, digamos, con los cuales se discuten, ¿no? Las desventajas, si quieren, del voto preferencial. Tal vez un punto importante podría ser también las ventajas, ¿no? Las ventajas normalmente en el Perú se han discutido sobre todo desde el punto de vista del elector, ¿no? O sea, normalmente somos los electores los que decimos, bueno, pero, no sé, la política es tan mala, ¿no? Lo que nos ofrecen los partidos es tan malo que por lo menos dame la posibilidad de elegir a mí, o sea, al candidato que yo quiero, ¿no? Pero digamos, esta supuesta ventaja o, digamos, derecho, digamos, de elección más individual, de alguna manera trae asociados una serie de estos otros costos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. El año pasado el voto preferencial fue eliminado ya, además de nuestro ordenamiento jurídico, pero hay una disposición complementaria transitoria que nos va a hacer mantenerla hasta el 2021. Pero ya vamos al 2026, en tal caso sin voto preferencial. Quizás esos 5 años sean un experimento, ¿crees tú, Paula, importante para el fortalecimiento de los partidos de tal manera que las regiones tengan sus comités, sus votaciones internas, que aparezcan nuevas figuras, de tal manera que vayan a una votación nacional para elegir a sus 120 candidatos? 33 creo que son ahora, ¿no? Perdón, 133. Sí. Tú dices, o sea, que a partir del 2026, o sea, 2021 sea un periodo de preparación. Ese arco, sí, eso pienso. O sea, de 2021 a 2026, o sea, ¿incluyendo el periodo electoral o después? ¿Tú te refieres a después? Incluyendo el periodo electoral. Ah, ya, no, claro, o sea, definitivamente, ¿no? Yo creo que el punto central de fondo es que de cara a las propuestas que ya se han aprobado de reforma política, es importante también de una vez, digamos, eliminar el voto preferencial para el 2021. No tiene ningún sentido mantenerlo, ¿no? O sea, así, en realidad es un poco la pregunta, como el problema es que como muchas de las reglas electorales, muchas veces estas reglas son el producto de los intereses, o sea, son como de alguna manera endógenas, ¿no? al juego político, ¿no? Entonces, perdóname, Paula, yo planteaba mi pregunta desde mi pesimismo, el que tengamos un 2021 todavía con voto preferencial, ¿no? Ya, pero yo soy más optimista. Yo creo que todavía deberíamos presionar a este Congreso para que de aquí a septiembre ese sea uno de los puntos de agenda, ¿no? O sea, de acuerdo contigo a que mañana, eso no se va a lograr. Sí, de acuerdo, ¿no? Eso no se va a lograr si es que no hay presión como de la ciudadanía, pero creo que justamente sería lo deseable porque, o sea, por ejemplo, hay otras reformas como algunos planteamientos, bueno, que también están pendientes en realidad, digamos que esos son, digamos, ese es otro tema, ¿no? Que son importantísimos para el 2021, no para después, como son algunos cambios relacionados con la regulación de los financiamientos de las campañas, de los partidos, en general de las organizaciones políticas, que con el mantenimiento del voto preferencial como que no hacen sentido, ¿no? O sea, como que no encajan, o con paridad de alternancia, que es mucho más clara, ¿no? Entonces la idea de tú has puesto paridad de alternancia para que asegures una representación de género equitativa de forma efectiva, pero si abres el voto preferencial, vas a tener como la paradoja de que esto te puede reordenar las listas y finalmente hacer que la finalidad de esta otra regla, que era asegurar una equidad de género, termine, digamos, no funcionando bien en la práctica, ¿no? Entonces, vamos, en resumen, está ahí porque les interesa a los que, ¿no? Estos congresistas que muchos, no todos, que eso es lo interesante, pero muchos llegan elegidos o esperan ser elegidos, creen que van a ser elegidos con el voto preferencial. Bueno, y son hijos del voto preferencial, Paula. Exacto. También, digamos, ¿no? A eso me refiero, son hijos del voto preferencial porque así son elegidos y esperan postularse en algún momento de nuevo, quieren mantenerlo, ¿no? Interesante. Por eso es inexplicable, o digamos, pero digamos, a esos intereses volviendo a ese Paula, punto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no? O sea, en teoría ya fue eliminado, ¿no? Pero si se sigue practicando desde ahora, o sea, el nuevo Congreso, también hijo del voto preferencial, va a tener obviamente la tentación de decir, volvamos a hacer una excepción o volvamos porque la ley no ha sido muy clara en el sentido de eliminar el voto, o sea, simplemente se sacó del texto, pero no se puso explícitamente eliminemos el voto preferencial. Solamente se puso esta disposición de se mantiene para el 2021.
pero esto podría abrir la puerta para que post-2021 se vuelva a establecer, ¿no? Entonces es como... Por ese eso es que siempre nos es el sorprendió riesgo, que ¿no? en la Comisión de Constitución, cuando se aprobó paridad y alternancia, ese era el momento para aprobar el tema del voto preferencial también. No, y algunos congresistas lo plantearon y lo exigieron, pero tú sabes que pues, no hubo pues, un consenso, ¿no? Ni una aceptación del manejo de la, ¿no? de la comisión para incluirlo como propuesta, ¿no? Entonces, Sí, sí, Paula, estaba pensando si nos podrías, digamos, con tu experiencia, con lo que has podido estudiar de este tema, ¿por qué la paridad y la alternancia no se combina con el voto preferencial? ¿Por qué se chocan? porque la paridad y la alternancia implica, o sea, la idea de la paridad y la alternancia es que tú le estás pidiendo a los partidos que a partir del 2021, cuando armen sus listas de candidatos al Congreso y a otros puestos de elección popular para legislativo, para la, ¿no? lista de concejales, lista digamos, de regidores, de consejeros provinciales, 50% de sus candidatos sean mujeres y 50% sean hombres. O sea, aquí es paridad. Pero para evitar el problema que tenías con la cuota, que era que se cumplían en el papel con la cuota de 30% de mínimo de mujeres, pero se las colocaban en los últimos lugares de la lista, con lo cual no eran elegidas, se diseña esta idea de tener paridad, pero con alternancia, ¿no? Que desde el inicio la lista haya un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, para que, o sea, como que te asegures que cualquiera sea el resultado, tengas, digamos, mucho más posibilidades de que el Congreso que va a salir se acerque más a la paridad. No va a ser exacto, no va a ser perfecto, porque justamente tenemos distritos electorales de diferente tamaño, ¿no? Entonces no en todos los casos va a ser perfecto, ¿no? el resultado. O sea, podría ser que bueno, ¿no? si en un departamento hay solamente dos congresistas y justamente los dos, o sea, el voto no se le lleva, o sea, un solo partido, sino que se divide entre los dos y los dos son hombres los primeros candidatos, o sea, terminas como sumando en agregado, al final la composición no sea exactamente 50-50, ¿no? del Congreso elegido, pero las posibilidades van a ser más altas que con la antigua ley, ¿no? El problema con el voto preferencial es que justamente te abre esa puerta a decir, bueno, voy a tener la opción de marcar número, y eso le da la posibilidad a mucha gente que ya no vas a aceptar, o sea, si un partido gana, no sé, 10 curules, que esos no aseguren que sean más o menos 5 hombres, 5 mujeres, sino que de repente, debido al voto preferencial, claro, queda 9-1, 8-2, digamos. Exacto, quedan 9-1 porque hay más hombres que, no sé, pues tienen más recursos para invertir en campaña, y entonces, ¿no? De alguna manera termina distorsionando el efecto, ¿no? Me ha parecido interesante cuando has dicho que el voto preferencial genera un impulso hacia la atomización de los recursos, ¿no es cierto? Sin claro, embargo, eso sí es bien importante, ¿no? Porque también, o sea, también abre las puertas, no solo a la atomización, sino también abre la puerta de entrada, de mi modo de ver, también a que sea más fácil, o sea, que el partido pierda más el control a la posible entrada de dineros, ¿no? de origen ilícito o dudoso, ¿no? Porque justamente ya no es un solo partido que está como financiando una campaña, sino que tienes en verdad un montón de potenciales financistas o de gente que está buscando financiamiento, ¿no? Entonces se licúa, porque digamos, o sea, incrementa los costos de la campaña, pero también te incrementa los riesgos digamos, de que termines con posibles conflictos de intereses más grandes, ¿no? Representantes con mayores conflictos de intereses, o posibles también vínculos criminales o posibles corrupción. Paula, pero pienso que el riesgo es para dinero privado y para el posible dinero estatal a los partidos políticos, digamos. También ese control se hace mucho más complicado. Sí. No, definitivamente, en general es más complicado, ¿no? Porque tú vas porque o sea, vas a estar como controlando la campaña de individuos antes que la responsabilidad de un partido que finalmente es el que se está jugando el nombre, ¿no? Ya no pesan tanto. No es que no van a importar, pero no van a pesar tanto los candidatos, ¿no? Paula, no sé si tienes una bola de cristal, pero me preguntaba cómo hemos podido construir una democracia en estos años con esta regla del voto preferencial, con esta suerte de perversión, cuando entendemos que el partido político es, sin duda, en democracia representativa, el interlocutor válido, ¿no es cierto? Sí, pero es que eso lo hemos
yo no sé si lo hemos aprendido, ¿no? Porque todavía lo dudamos, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, es como paradójico, pero es justamente el resultado de la antipolítica, ¿no? Digamos, de la antipolítica que creció mucho desde los 90, ¿no? De la desconfianza en la política, ¿no? Entonces, de esa desconfianza bueno, que tenía un antecedente importante en los 80 por lo, digamos, el manejo desastroso que terminaban haciendo los partidos políticos cuando gobernaron, pero que sumado a la prédica antipartidos que se dio con fuerza en los 90, terminaron pues desprestigiando todo lo que se asocia a los partidos tradicionales, la política, la deliberación, ¿no? Entonces, de alguna manera, refuerza más el personalismo en general, ¿no? Y la idea de yo prefiero votar por personas antes que por partidos que son cualquier cosa, ¿no? O sea, que no los consideramos tan importantes, ¿no? Así como también los peruanos, justamente por esta antipolítica tan grande, también desconfiamos del Congreso como institución y estamos mucho más a favor, por ejemplo, de cerrarlo que en otros países de América Latina, ¿no? Cuando haces encuestas, ¿no? Estarían como los peruanos. Por eso es que Vizcarra fue tan popular, pues, cuando también. Una última pregunta, Paula, porque ya el tiempo me gana. ¿Cómo te imaginas que podrían funcionar los partidos un poco más paternalistas o más caudillistas, ¿no? Pienso en Alianza para el Progreso, pienso en el partido de Luna, sin el voto preferencial, digamos, van a tener que abrir las puertas a su propia criatura. Entonces me dificulto pensar cómo van a operar. No te entiendo, no sé si te entiendo muy bien la pregunta. O sea, ¿a qué te refieres con que tienen que abrir más? Por ejemplo, en los partidos donde hay casi un dueño o alguien que pone el dinero o financia o permite que las cosas ocurran, que de alguna manera espera réditos políticos o económicos por ello. Por eso pienso en el partido de Luna Gálvez o pienso en el partido quizás de Acuña, y no tengo claridad si eliminamos el voto preferencial y ellos tienen que abrir el partido y someterse a estas reglas de juego, si les va a gustar el nuevo juego. Definitivamente no les va a gustar, por eso están opuestos a muchos de los cambios, ¿no? Porque, tener partidos, tener organizaciones partidarias, que es el fondo, o sea, la finalidad de fondo, ¿no? De lo que se esperaría conseguir, a tratar de avanzar un poquito, porque tampoco es que la aprobación de reglas automáticamente te va a llevar pues a que se formen partidos, ¿no? O sea, más bien justamente vamos a luchar con la forma en que los políticos en general están acostumbrados a hacer políticas sin partidos, creyendo que no son importantes, creyendo que pueden prescindir de lo colectivo, creyendo que pueden hacer política de forma personal, individual, ¿no? Entonces, digamos, ese es el reto de fondo, digamos, en general, ¿no? Entonces, siempre van a haber esos obstáculos, ¿no? Y claro, no les va a gustar porque definitivamente tener un partido implica tener un contrapeso, ¿no? Eso es a lo que tú te refieres, ¿no? Implicaría tener que rendirle cuentas, digamos, a alguien, ¿no? Pero esperaríamos que en un proceso de ese tipo, y además si se hicieran efectivas también las elecciones primarias tal cual estaban planteadas, ¿no? Donde la selección de candidatos ya también pasa por una elección no solamente de los militantes, sino también del voto popular. Este tipo de partidos esperemos, ¿no? Que eventualmente sean castigados, ¿no? Por los mismos ciudadanos, ¿no? O sea, cerrando o volviendo un poco a tu pregunta de cómo hemos llegado a este punto, yo creo que es una suerte de paradoja, ¿no? De paradoja de la desafección política, porque hace tanto tiempo que la política, o sea, y tú y yo somos parte de esa generación, ¿no? Que como que, ¿no? Creció con esa antipolítica y todo, ¿no? Entonces ya estamos como tan alejados en nuestro cotidiano de la política, nos molesta tanto la política que no nos informamos, ¿no? No queremos saber nada de los políticos, creemos que podemos vivir sin política, ¿no? Quisiéramos, no sé, desaparecerlos a todo, pero toda esta actitud de estar alejados de la política, paradójicamente, es lo que hace que la política siga funcionando mal, ¿no? Entonces, yo creo que para salir de este círculo vicioso, esta trampa, ¿no? La única forma es con que, digamos, no solamente, digamos, no creo que una reforma política mágica, sino que también creo que es súper importante que los ciudadanos compren el pleito, ¿no? O sea, se compren y sean parte del proceso, que estén atentos, que se informen más, que se den cuenta que si no están atentos, o sea, date cuenta de lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Estos políticos precarios que tenemos retroceden si los presionan, ¿no? Si la ciudadanía, la opinión pública, la prensa está ahí y les dice, oye, miren lo que están haciendo, miren, no, los renuncian. Reculan fácil, ¿no? sí. Reculan justamente porque finalmente son muy precarios, ¿no? Pero hace falta ese otro lado, pues, ¿no? O sea, también tenemos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, totalmente.
Por eso Totalmente. me parece muy importante que estemos discutiendo estos temas, ¿no? Oye, Paula, ¿no sabes cómo? Eso es final, ¿no? O sea, no es de aprobar o no, o sea, esto se juega no solamente con aprobar o no aprobar la ley, No, o sea, así es. no lo pensemos, ¿no? Se juega en varias canchas, totalmente. Se juega en varias canchas y es una batalla de mediano, largo plazo, ¿no? O sea, se inicia con la aprobación de una ley, pero no se termina ahí. Claro, claro. Oye, Paula, ¿no sabes cómo te agradecemos que hayas sido parte esta noche de Democracia Hoy, de haberte tomado unos minutos en una jornada siempre intensa y complicada? Espero que Gracias. haya servido. Gracias a ti. Un gran abrazo. Paula Muñoz Igual. ha estado con nosotros en el programa, doctora, magíster en políticas, y han escuchado su